Quiere decir que si el Producto Interno Bruto, ellos están estimando que se va a contraer entre un 1 y un 2%, el valor, o sea, el valor del peso cubano para poder adquirir dólares va a llegar por lo menos a unos 300 pesos. Sí, es un desastre. ¿Con qué se va a poder alimentar? Si la gente a día de hoy ya no se puede alimentar, ¿con qué se va a alimentar en 2024? Pero todos ellos lo han hecho durante estos 64 años, demostrándole al pueblo de Cuba, por supuesto, que son ellos los dueños, los jefes, los mandamases y los que tienen toda la autoridad de hacer, deshacer. Ellos son las leyes, ellos lo son todo. Así que Raúl Castro lo único que ha hecho es una demostración de eso, ¿no? Lo único que puede esperar el pueblo cubano de esa dictadura es precisamente todo lo que este hombre dice que va a suceder. Más elevación de los precios, más hambre, más pobreza. No hay más nada. O sea, un dólar son 123 pesos cubanos, pero sacando, por ejemplo, el salario promedio de un cubano, que está alrededor de los 5,000 pesos, a la cifra del oficialismo de 123 pesos cubanos, un salario promedio en Cuba oscila entre unos 40 dólares. Pero eso es con la cifra o con los precios oficiales de la dictadura, que sabemos que eso simplemente es para ponerlos ahí en muestra, ¿no? No. Todo esto lo único que hace es que el país termine el año 2023 de la misma forma que lo ha venido terminando en los años anteriores. Es una maquinaria donde se ahuyenta al cubano a que escape de la isla a como pueda, porque ese es un barco que hace agua. Y así terminaron en la Asamblea Nacional del Poder Popular, anunciándole esto al pueblo para que todo el que pueda, que no se ha acabado de ir, se vaya. Porque en definitiva el país se mantiene con la remesa, se mantiene con el dinero que entra de los que se van, y lo que hay es que engrosar esa maquinaria para que para que siga tirando con los dólares que los cubanos mismos van a hacer. Que el exilio cubano llegue a ese nivel de conciencia, a ese nivel de coherencia, para poder acabar con la manutención que tenemos directamente a la dictadura castrista. No es el arma cívica que tenemos los cubanos en la mano. Pero llegará el momento en que tú te preguntarás. Y estoy analizando también que el 24 es el último año, supuestamente, antes de las elecciones, de este gobierno debilucho, demócrata, que sencillamente se ha transformado en el hazmerreír del mundo entero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista que tiene las redes sociales. Así que si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le dejes a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. Joa, ¿qué tal? Muy bien, Reinier. Bueno, pues como bien tú dices, ya terminando este año 2023, que ha sido un año bien difícil. Así mismo, Mario. Yo pensando que, bueno, la mayoría de los que nos va a ver, posiblemente pues ya nos vea en el 2024. Así que les deseo feliz nuevo año. Y a diferencia de muchos que llevamos varios años ya, nuestro podcast es el primer año que despide. Por lo tanto, sí podemos decir, sin miedo a ser reiterativo, que este próximo año sea el año que estamos esperando. Así mismo, pues es el último podcast del año 2023 y desde aquí de los estudios de Cubanos en Washington, D.C. queremos desearles un feliz año nuevo, un feliz 2024, despidiendo este 2023 que si bien no
no hemos logrado, ¿no?, dar el traste con la libertad de Cuba. Aún así, hemos logrado que más cubanos se involucren, que más cubanos se interesen por la realidad que vive el pueblo cubano y que entendamos que la realidad de Cuba necesita coherencia, necesita convicciones y necesita una actitud que rija nuestra conducta diaria. La verdad es que hemos tenido muchísimas cosas este año, señores. Se han visto escarcelaciones de presos políticos, se han visto nuevos presos políticos, pero la realidad es que Cuba sigue siendo un país dominado por una dictadura militar, comunista y narcotraficante. Uh-huh. En efecto, Rainier, se ha visto de todo y es muy difícil resumir un año entero, ¿no? Donde tantas cosas, sobre todo negativas, lamentablemente han pasado. Pero el final del año, incluso yo digo que ha sido muy negativo, mirando no solamente a Cuba, sino Venezuela, Nicaragua, Bolivia, para hablar solamente de nuestro hemisferio, ¿no? Para no mirar hacia el continente asiático, Medio Oriente. Terrible, terrible. Y yo te diría que en el caso de Venezuela, por ejemplo, esta última negociación que hizo los Estados Unidos con Venezuela, donde excarcelaron, les devolvieron al principal testaferro de Maduro, realmente lo considero algo realmente muy lamentable. Sí, la verdad es que es otra de las malísimas gestiones en política exterior de la administración Biden, donde pues le entregan, ¿no?, la mayor prueba, la mayor evidencia con la que podían contar, que era el testimonio de este señor Alex Saba, que ya el gobierno de los Estados Unidos lo tenía en su poder y sí, podían pues extraer muchísima información, un testimonio de alguien que es partícipe directo de todo el contrabando, de todo la manera en la que la dictadura militar de Nicolás Maduro pues maneja, ¿no? Pues por debajo del telón toda su economía negra, vamos a decir, cómo malversan los recursos de todo un estado y sin embargo pues los dejaron ir. Sin ni siquiera, lo dejaron ir. Sin ni siquiera hacerle juicio. Es lo más interesante. Y después de haber invertido tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta energía en conseguir que fuera extraditado este hombre de Cabo Verde para acá, para los Estados Unidos. Se lo devuelven y se lo regalan con broche de oro a Maduro para que incluso las contraseñas que solamente tenía este hombre y de las cuales dependían millones de dólares para la dictadura venezolana, pero específicamente para Maduro, vuelvan a las arcas de la dictadura. Así mismo. Bueno, señores, por otro lado, el año, como acabamos de decir, está cerrando y la dictadura castrista no pierde oportunidad para justificar su ineficiencia. Recientemente hemos visto pues en las redes sociales, como siempre, toda una polémica a raíz del cierre de la segunda asamblea del Poder Popular de este último trimestre, donde pues no solo se justifican de su incapacidad, de su ineficiencia, sino también que hemos visto cómo Raúl Castro pues hace uso, ¿no?, de ese poder hegemónico que desde la familia Castro Soto del Valle, a mí me gusta decir mucho porque es, digamos, una gran parte, ¿no?, de toda esa ramificación de Fidel Castro. Luego, bueno, también sus hijos y su esposa Soto del Valle, pues son los que han ido, digamos, ocupando las posiciones más estratégicas dentro de la economía y dentro de la política del país. Y bueno, Raúl Castro, en calidad de este líder histórico, como lo dijo el Sin Casa, o como se refirió el Sin Casa a él, de la revolución, pues irrumpe de una manera totalmente fuera de tono, ¿no? Sobre todo en un lugar donde se está llevando, o sea, es un teatro la asamblea, sabemos que eso ahí es un circo, pero aún así lo más lógico es que conserven las normas, y este hombre pues irrumpió de una manera increíble, interrumpe a Esteban Lazo para decir demagógicamente, pedir un aplauso. O sea, toda una estupidez, ¿no? Bueno, es que en primer lugar, ¿quién es Esteban Lazo?
O sea, Esteban Lazo, el pobre, es ¿se acuerdan del cuento de los 10 negritos? Bueno, pues él es un negrito de los 10 negritos que puedan haber en medio de toda la cantidad de gente de piel clara que hay ostentando el poder en Cuba, ¿no? Y este negrito pues está puesto ahí a lo mejor para eso mismo, para aparentar que en Cuba hasta los negros están también en las capas de poder, cuando sabemos muy bien lo racista, ¿no?, que es el régimen cubano. Y por supuesto Esteban Lazo no es nadie, como tampoco Díaz-Canel es nadie. Ahí el mandamás es Raúl Castro y es el dueño de todo eso, es el dueño de todos los que están ahí, el dueño de las sillas del teatro, el dueño del teatro, el dueño de la isla. Lamentablemente es él, por lo tanto él puede levantarse y decir lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, romper todos los protocolos. Y eso es una cosa que han hecho siempre, lo hizo Fidel Castro en su momento y lo hacen todos estos viejos, no voy a decir lo que tenía pensado decir después de la palabra viejo, pero todos ellos lo han hecho durante estos 64 años, demostrándole al pueblo de Cuba, por supuesto, que son ellos los dueños, los jefes, los mandamases y los que tienen toda la autoridad de hacer, deshacer. Ellos son las leyes, ellos lo son todo. Así que Raúl Castro lo único que ha hecho es una demostración de eso, ¿no? Pero por otra parte, lo que me llama la atención es que después de haber estado ausente, porque la figura de Raúl Castro, físicamente hablando, estuvo ausente durante mucho tiempo, ahora repentinamente aparece, ¿no? Así que es interesante este punto, que lo muestren a él y además que lo muestren con esta energía, ¿no?, de pararse y pedir aplausos y dar golpes en la mesa y demás. O sea, es bien interesante esto. Sí, yo creo que me hubiera sorprendido, ¿no? Si no hubiera estado, o sea, porque ya hubiera sido lo mismo con lo mismo. Pero Raúl Castro demuestra sencillamente lo que todos sabemos, y es que ese país está en el control de los Castro. Ya supuestamente él no es nadie, porque supuestamente ya él no es ni primer secretario del Partido Comunista. O sea, visualmente no es nadie. No es presidente, no es... sin embargo, cada vez que, por ejemplo, alguien me pregunta a mí quién gobierna Cuba, o me dice hay un nuevo presidente, pues yo sigo diciendo que no, que son los Castro los que continúan en el poder. Esto lo confirma. Esto es lo que acaba de pasar por supuesto, en Cuba, lo confirma. Y no es de extrañarnos, mientras esté él ahí, se sabe que él es el que sigue el control del país. Es que sencillamente, ¿qué cosa es la Asamblea del Poder Popular? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el poder que tiene esa asamblea? ¿Cuál es el poder que puede tener cualquier otra cosa en Cuba que no sea precisamente el poder de los Castro? Ellos son los que tienen el poder en Cuba y son ellos los que dicen la última palabra, la primera y la del medio. Así que es eso nada más que una demostración de que realmente el poder está en manos todavía de Raúl Castro y que todavía en Cuba hay castrismo, o sea que el castrismo existe todavía en Cuba y que es lo que tiene el poder dentro de la isla. Es que yo creo que eso es una muestra evidente, ¿no?, de quién gobierna en la isla y quién tiene el poder. Pero vamos a ver un momento el video, por favor, producción. Vamos a poner el video donde Raúl interrumpe a Esteban Lazo. Ustedes han oído el dictamen del Ministerio de Industria, que ha hecho muchos trabajos para la Fuerza Armada y que también tuvimos que darle algunos cocotazos, incluso este ministro, se merece un aplauso de esta asamblea. Y decir, oye, Lazo, el aplauso es para todos los trabajadores y para él también, que se lo ha ganado en muchos años de trabajo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que este hombre haya interrumpido ahí, aunque ya, o sea, hemos dicho, esto es un teatro. Yo te diría, Reñero, bien, tiene todo el sentido. Ellos tienen el poder, o sea, claro, sentido no tendría si ese hombre cae de fly, pero ese hombre es el dueño de la isla. Bueno, exacto, es verdad. Esa familia es la dueña, tiene todo el sentido. Bueno, desde ese punto de vista es verdad, o sea, sí, es como demostrando quién es el que manda, pero porque claro, de hecho, cuando termina de decir la tontería que dice, que si hay que darle un aplauso, si que no, si le era un cocotazo no sé quién, después pide
a las personas que están Se pongan de pongan de pie. pie, y acto seguido la gente se levanta como si hubiese hablado Dios. Es increíble. Es que acaso pensábamos que Cuba ya iba por otro camino. Pensábamos que Cuba ya No, es una realidad. Sabemos Pero que Cuba otro no va punto por otro camino. interesante es, o sea, vamos a darle una ovación al ministro de Industria. ¿Por qué? Porque el ministro de Industria ha estado en función de las Fuerzas Armadas. O sea, aunque dejó caer que le dio unos cocotazos también. bueno, le dio unos cocotazos, pero fíjate, O sea, él da cocotazos y él manda en aplaudir. función de que... Y hay que hacer lo que Pero diga. el cocotazo no se lo acaban de dar a él. En función Lo que hace de qué falta ha es ese- estado, en función de qué ha estado el ministro de Industria, en función del pueblo, en función del desarrollo del país, en función de que, En función de las que Fuerzas la isla, Armadas. no, en función de las Fuerzas Armadas. De los que reprimen al pueblo. O sea, es sencillamente eso. Por donde quiera el discurso, lo único que te está diciendo es que ahí sigue mandando Castro, que Castro sigue siendo el dueño de la isla, que los Castros son precisamente los que dan tienen los cocotazos. los que dan los cocotazos, los que interrumpen cuando quieren interrumpir, los que imponen las cosas cuando las quieren imponer. O sea que Y además, Hay que obedecerlos. todo su séquito, toda la cúpula, los aplaude y los Hay que- ovaciona. exacto, porque como hay si que fueran. obedecerlos. No, como si hay fueran que dioses. obedecer. hay del que esté en ese teatro que no aplauda en ese momento. O que no se pare cuando Porque aplauden. después se ven los videos y si alguien por casualidad se queda así, hay de esa cabeza. Porque va a correr y el cocotazo le baja. Sí, Fíjate finalmente eso. es lo que tú dices, Reinier, es un teatro, es un circo. O sea, todo esto de la Asamblea Nacional, de esa apariencia de democracia que ellos quieren dar, Ahora- esa rara democracia socialista, no es más que un circo. Es un circo, y un circo que, por cierto, cada vez no, porque es que hace mucho rato que el pueblo de Cuba lo desgobierna una apatía política totalmente. El pueblo muy poca atención le ha prestado a eso. No, pero imagínate. Nadie tiene estómago para echarse eso en el noticiero, caballero. Por favor. Nadie tiene estómago. ¿Quién va a tener esto? Hombre, te voy a decir, te voy a ser franca. Yo intenté escuchar completamente las palabras de, por ejemplo, de Díaz De Canel. Sicasa. De Díaz Canel. No pude, o sea, hay que tener estómago, valor y demás. Yo sé que es importante escuchar lo que ellos dicen porque uno tiene que estar detrás de la pista, ¿no? Pero cuesta trabajo escuchar tanta basura. Pero te repito, Renier, a mí me habría sorprendido si Lazo hubiera mandado a callar o hubiera interrumpido a Raúl Castro. Pero No, que eso Raúl no. Castro Ajá. interrumpa. No, Fíjate sí, eso. perdóname, si es al revés, si Lazo es el que manda a cagar a Raúl Castro, lo interrumpe, termina blanco Lazo ahí. Y quien dice Lazo dice Díaz Canel o dice Marrero. Todo eso son lamentablemente para nuestra realidad triste perros que lejos de intentar algún cambio, de que surja algún Gorbachov, lo único que hacen es aplaudir a lo que digan los Castro. Olvídate de eso. Eso es lo que hay. Y este es el, Pan y circo. este es Así el mismo, bochornoso cierre del año Bueno, pan, 2023. perdón, pan no. O sea, No, circo. no. Hay circo porque pan no hay. Sí. Hay circo. Pan sin circo. Pan Ajá. sin circo, O sea, circo sin pan, perdón. Circo sin pan. Circo sin pan. Exactamente. Circo sin pan. No, la realidad es que como ustedes acaban de decir, no, esto es una forma de Raúl Castro, como se dice en la calle, de marcar paquete, para demostrar quién sigue teniendo el poder en la isla, quién es el único que tiene el absoluto control, sobre todo de la Asamblea Nacional y de todo este séquito, de esta cúpula que desgobierna la isla castrista. Por otro lado, también, señores, en esta asamblea donde lo único que se hizo, como hemos dicho, no es un mero circo, pues también tanto Díaz Canel como el ministro de Economía, pues siguen haciendo, como ellos dicen, una frasecita muy de ellos, de este muchacho de Josuán Palacio, que a mí la primera vez que lo escuché, a mí me dio mucha gracia, ¿no? Porque ellos dicen que el exilio, las propuestas del exilio, el reclamo de libertad de los presos políticos, de libertad para la isla, y todas las propuestas que desde acá desde el exilio se hacen, es más de lo mismo. Y es que lo que verdaderamente es más de lo mismo es el castrismo, es el comunismo y es la realidad de Cuba. Y un ejemplo de esto es el discurso de Miguel Díaz Canel y el discurso del ministro de Economía, donde lo único que hacen es justificar la ineficiencia de la realidad de Cuba, o sea, la ineficiencia de la dictadura castrista para con el pueblo de Cuba. Y bueno, luego de justificarse
de toda la desgracia, ¿no? de toda la falta de insumos, de la realidad tan desgastada que vive el cubano. Luego, pues simplemente, acto seguido de esto, lo que hacen es, pues, decirle, ¿no?, a la gente cómo es que el país en el 2024 va a estar peor de lo que está ahora en el 2023. ¿Cuánto va a subir el costo de la vida? Van a subir un 25% en el costo de la renta, en el costo del gas, va a subir el costo de la gasolina. Los alimentos van a seguir, pues, desaparecidos del alcance, ¿no?, del cubano a pie. Y esta gente lo único que hacen es justificarse, no hay de otra, no es una ineficiencia, no es culpa de la dictadura castrista, sino es culpa de lo que, como hemos dicho, ¿no?, de más de lo mismo, del bloqueo y de toda la baba que esta gente usan para justificar. Bueno, siempre menciona, por ejemplo, Díaz-Canel también de sus errores, pero esto es como que ¿entiendes? Como para que no haya una apariencia de que no haya autocrítica. O sea, nuestros errores también, ¿no? Sí, pero es que no dicen cuáles son los errores. No, por supuesto, no lo puede decir, porque si se puede poner a mencionar todos los errores que cometen, obviamente no cabría, ¿no?, en una lista. Pero termina diciendo eso como una manera de decir, bueno, fíjense que somos además autocríticos, estamos hablando de nuestros errores también, ¿no? Y obviamente este ha sido el discurso eterno de esa dictadura desde que surgió, ha sido precisamente ese, culpar a agentes externos como el bloqueo, que es ahí la opción número 1 de culpabilidad, ¿no? El bloqueo. Y siempre pues tratar de hacer una especie de autocrítica sencilla, así por arribita, para que no se pierda eso de vista. Y luego pues terminar, por supuesto, dando la mala noticia de que lo que vendrá la cosa va a ser peor, ¿no? Porque obviamente este hombre ha hablado también de esa cosa ridícula de... ¿cómo es que ahora se me olvidó la palabra? Del proceso. El reordenamiento. El reordenamiento, ¿no? Todas esas bolas de términos estúpidos que ellos inventan para seguirse justificando, ¿no? Van a analizar ahora cuáles han sido los errores que ellos cometieron durante el reordenamiento. Vamos. Y bueno, eso me recuerda, no sé si se acuerdan de la rectificación de errores, la famosa rectificación de errores aquella donde entonces era tratar de hacerse un autoanálisis, a ver, pero al final seguían cometiendo los mismos errores y nuevos errores. Y es un desastre, o sea, es un desastre. Lo único que puede esperar el pueblo cubano de esa dictadura es precisamente todo lo que este hombre dice que va a suceder, más elevación de los precios, más hambre, más pobreza, no hay más nada. Vamos a ver un momentico, producción, por favor, vamos a poner cómo la dictadura se justifica de su ineficiencia. No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos, que era estar en el entorno de un 3%, e incluso por el comportamiento que hemos venido midiendo en los 3 trimestres ya concluidos, es posible que tengamos este año una contracción del Producto Interno Bruto a precios constantes que estamos estimando pudiera moverse en el entorno entre un 1 y un 2%. Bueno, señores, aquí están viendo cómo este hombre, el ministro de Economía, pues se justifica primero, justifica qué es lo que va a venir para el pueblo cubano en el 2024, pero además no solamente lo justifica, sino que él mismo dice cómo se va a contraer el Producto Interno Bruto en un 1 o un 2%. Esto lo que significa es que la inflación en la isla va a aumentar. Y es que Cuba tiene una de las inflaciones más altas de todo el mundo. Pero además de eso, la devaluación de su moneda es estrepitosa y cada día va ascendiendo. Y si bien sabemos que para las cifras, ¿no? o los precios oficiales de la dictadura castrista a día de hoy, el dólar tiene un equivalente a 123 pesos cubanos en el mercado negro o en la calle, que es el mercado informal, que además es quien verdaderamente tiene los precios
digamos, reales que maneja el pueblo cubano, esto es aún mayor. O sea, a día de hoy, en Cuba, el equivalente a $1 para o sea, el equivalente a $1 con respecto a la moneda cubana es de 265 pesos cubanos. O sea, es totalmente diferente. Entonces, yo tengo aquí un par de cifras y es que, miren, o sea, según las cifras oficialistas, $1 son 123 pesos cubanos, que esto viene siendo, o sea, $1 son 123 pesos cubanos, pero sacando, por ejemplo, el salario promedio de un cubano, que está alrededor de los 5,000 pesos, a la cifra del oficialismo de 123 pesos cubanos, un salario promedio en Cuba oscila entre unos $40. Pero eso es con la cifra o con los precios oficiales de la dictadura, que sabemos que eso simplemente es para ponerlos ahí en muestra, ¿no? y dar sus informes. Pero la realidad es que un dólar son 265 pesos cubanos. Esto lo que significa es que un salario promedio de 5,000 pesos son alrededor de $18. O sea, un cubano que tiene más o menos un salario promedio, no es el salario mínimo, un salario promedio de 5,000 pesos, realmente lo que tiene es un poder adquisitivo de $18. ¿Qué se compra en Cuba con $18 cuando sabemos que una libra de arroz oscila entre los 150 a los 300 pesos? Que una libra de frijoles es alrededor de 400 a 500 pesos en adelante. Que una libra de carne de cerdo está por encima de los 600 pesos y si la carne es importada puede alcanzar hasta los 1,000 pesos. Que un kilo de leche oscila igual entre los de 1,000 a 1,500 pesos cubanos. Entonces, ¿qué puede adquirir sinceramente un cubano con un salario promedio de 5,000 pesos? Y esto es un salario promedio, porque si vamos al salario mínimo, el salario mínimo en Cuba ahora mismo es de 2,170 pesos cubanos, que esto vienen siendo $8, o sea, al cambio en la calle, ¿no? A los 265 pesos. Y esto es hoy 2023. Quiere decir que si el Producto Interno Bruto, ellos están estimando que se va a contraer entre un 1 y un 2%, el valor, o sea, el valor del peso cubano para poder adquirir dólares va a llegar por lo menos a unos 300 pesos. Sí, es un desastre. ¿Con qué se va a poder alimentar? Si la gente a día de hoy ya no se puede alimentar, ¿con qué se va a alimentar en 2024? No. Todo esto lo único que hace es que el país termine el año 2023 de la misma forma que lo ha venido terminando en los años anteriores. Es una maquinaria donde se ahuyenta al cubano a que escape de la isla a como pueda, porque ese es un barco que hace agua. Y así terminaron en la Asamblea Nacional del Poder Popular, anunciándole esto al pueblo para que todo el que pueda, que no se ha acabado de ir, se vaya. Porque en definitiva el país se mantiene con la remesa, se mantiene con el dinero que entra de los que se van, y lo que hay es que engrosar esa maquinaria para que para que siga tirando con los dólares que los cubanos mismos van a seguir manteniendo la dictadura. Es lo que hay. Por eso la entrada tan grande de cubanos durante todo el año 2023, pero específicamente en el mes de noviembre, fueron miles y miles por donde quiera. Lo mismo por las selvas del Darién, que por mar incluso. O sea que esta es la triste realidad. No, y además, o sea, como usted ha dicho, ellos están, digamos, empujando a que la gente siga migrando y que, bueno, quienes estén aquí, pues ayuden a sus familiares. Pero es que hay una realidad, señores. Todos los cubanos no tienen familiares fuera de Cuba. No, pero hay otra realidad, que a lo mejor ellos no han pensado en esa realidad, pero es una realidad que está. Y es el envejecimiento de la población cubana, y que ahora mismo uno de los factores que más están incidiendo en el envejecimiento de la población en Cuba es precisamente la emigración. O sea, la gente se está yendo, y quienes se están yendo no son precisamente los más viejitos, sino los más jóvenes. La gente joven, los niños, son los que están saliendo del país. Por lo tanto, lo que está quedando en Cuba es precisamente esa población que o ya va camino a la vejez o ya está en la vejez. Entonces, es bien preocupante esto, porque ¿qué va a pasar en Cuba dentro de 10 o 20 años, dentro de 30 años, cuando ya toda esta generación que va quedando allí empiece realmente a debilitarse completamente, a no poder producir, a no poder trabajar, porque la gente sencillamente llega a un término de vencimiento en cuanto al trabajo, ¿no? Y lo normal es que las personas se jubilen y ya,
y entonces quienes los sustituyan sean la gente joven, ¿no? Una cosa es, esperemos que no lleguemos ahí, esperemos que no lleguemos a 30 años más de análisis de la realidad. No, bueno, Cuba bajo el castrismo. pero de todos modos es una situación preocupante porque igual tú tienes que pensar en que la población cubana está disminuyendo, porque aunque ellos siguen dando la misma cifra, es imposible que hayan 11 millones eternamente de habitantes en Cuba, con la cantidad de gente que se ha ido, porque además la tasa de natalidad es cada vez más pequeña también. Las mujeres en Cuba no quieren tener hijos o quieren tener pocos hijos porque la situación económica que hay, obviamente... y esas son las que no piensan en irse, esas son las que se quedan. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entre los que se van y que no hay natalidad en Cuba, la población en Cuba está en un stand-by ahí, está quieta, ¿no? No hay crecimiento poblacional, hay envejecimiento poblacional, y entonces este también es otro detalle que es interesante y que es muy preocupante, ¿no? Y yo me pregunto una cosa con respecto a todas estas estadísticas y todas estas cifras que han estado dando, donde demuestran que la situación no es que va a mejorar, sino es que va a peor. O sea, uno piensa que la situación de Cuba es imposible que vaya a peor y vienen todo este séquito de comunistas o de seguidores de los Castros y vienen y te dicen, no, es que esto va a empeorar. Sabemos que una de las consecuencias del 11 de julio fue una realidad totalmente adversa para el pueblo de Cuba. Ellos no le temen ni por un segundo a que el pueblo de Cuba vuelva a salir a las calles. Porque es que yo no entiendo de que usted tenga el valor de que ya sabiendo que la realidad está insostenible para la gente de a pie, se pare y públicamente diga, no, miren señores, lo que hay es peor de lo que estamos viviendo. O sea, la economía va a seguir, la inflación en la economía va a seguir aumentando, el poder adquisitivo de ustedes por tanto se va a ir reduciendo, y la realidad es que si hoy te podías comer un pan, mañana lo que te vas a poder comer es un cuarto de pan, porque es la realidad que se está viviendo. O sea, estamos hablando de que al final del día el dólar no es la moneda de cambio para poder hacer transacciones dentro de la isla oficialmente, pero aún así sabemos igual que siempre ha sido la moneda de referencia dentro de la interacción entre los mismos cubanos, ¿no? Y es que es inconcebible que una persona si una persona regular, o sea, un salario promedio, no va a poder tener poder adquisitivo, o sea, no va a poder llevar comida o no va a poder llevar por lo menos una comida decente, un plato de comida decente a la mesa, que queda para el que no está ni siquiera en el promedio. Ojo, esto es la realidad de muchísimos cubanos, no es que el salario promedio, no es que esta cifra que otras acá de salario promedio es realmente un promedio intermedio, ¿no? Entre los cubanos, no. La realidad es que, como acabamos de decir, como la población ha envejecido muchísimo, producto de la emigración y de la poca natalidad, pues la realidad es que la mayor parte de la población cubana a día de hoy son adultos mayores, y son estos adultos mayores muchas veces los que tienen estos salarios mínimos porque son jubilaciones y este tipo de cosas, que la realidad es que no se pueden alimentar con estos salarios. Entonces ellos no le temen a seguir diciendo que la cosa va a ir a peor, pero además no es que la están diciendo, es que ahí sí posiblemente es donde único digan una verdad a medias, porque estoy seguro que si ellos dicen que el Producto Interno Bruto se va a contraer un 1 o un 2%, la cifra debe ser muy superior, ¿no? Entonces no entiendo cómo la gente no toma una postura radical en contra de la dictadura castrista, cuando lo que te están vaticinando es que si ahora mismo tú sabes que la cosa está mala, prepárate porque lo que viene va a estar peor. Sí, el objetivo que tiene es decir a la gente, váyanse, y así mantienen esta maquinaria, este engranaje que se mantiene con los dólares que ustedes van a mandar cuando salgan, y van a servir a la revolución desde afuera. Es todo un engranaje malévolo. El que se queda aquí adentro, pues sencillamente son los secuestrados, que son su familia, que son los más viejos, los que no pueden salir, y esos secuestrados nos garantizan que ustedes van a seguir enviando ese dinero que nosotros necesitamos para continuar adelante. No, la realidad es que este 2024 no le espera nada bueno
a Hay Cuba otra- y sabemos, o sea, no es que Cuba ha estado en algo bueno, lleva 64 años, va a cumplir de dictadura comunista, donde la realidad del pueblo cubano ha sido nefasta, pero es que va a peor, o sea, es inconcebible. Una cosa también interesante es que, por ejemplo, cuando tú pones dinero, tú recargas las tarjetas con dinero, o sea, con dólares a las personas que viven dentro de Cuba, ese dinero no es real, o sea, ellos no lo tienen en la mano. Sí, el dinero que llega al cubano no es real. El dinero sencillamente lo tiene la dictadura. Totalmente. O sea, que lo que realmente estamos haciendo, lamentablemente, ¿no? Pero no vas a dejar que tu familia se muera de hambre. Tienes que recargarle esa tarjeta, porque de otro modo se va a morir de hambre, ¿no? Pero lo que sí es triste y es real es que de muchas maneras estamos contribuyendo a que la dictadura siga ahí y siga teniendo en sus manos el dinero real que sale de nuestro sudor, ¿no? O sea, es como dice Mario, es un engranaje malévolo que tiene a nuestros seres queridos dentro de Cuba como rehenes. Estamos obligados a carabina de alguna manera a sustentar esa dictadura, dando nuestro dinero, porque no vamos tampoco a dejar que nuestros seres queridos se mueran de hambre. Usted ahí ha dicho un par de cosas que... Esto es un drama, ¿no? Que para mí muy sí difícil. es, como mira, usted ha dicho otra cosa, un drama y a la vez un poco una contradicción, sobre todo cuando uno decide asumir una postura seria, ¿no?, en contra de la dictadura y por respetar la realidad del pueblo cubano, de los presos políticos y demás. ¿Existe la posibilidad de que el exilio cubano llegue a ese estado de conciencia donde entienda de que no vamos a solucionar la realidad de los nuestros mientras sigamos siendo parte de esa maquinaria? La pregunta es, o sea, esto es un dilema. Lo que nosotros tenemos delante de nosotros es un gran dilema, porque ya no es un problema de llamar al exilio a esto o a lo otro, sino de que tú pienses, voy a dejar de mandar dinero a mis seres queridos en Cuba, ¿y qué va a hacer de ellos? No, el otro gran problema, Reinier, Incluso, hablaste de los presos políticos, voy a dejar de ayudar a la familia de los presos políticos, hay que enviarle dinero. Hace unos días yo escuchaba a Idabel Rosales decir, ella estaba hablando acerca de las palabras de Díaz-Canel, y le decía, Díaz-Canel, desde el exilio sale la mayor paquetería que ustedes reciben allá en Cuba. Sí, y es verdad, la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de paquetería, la mayor cantidad de insumos de todo tipo sale del exilio cubano hacia la isla, pero es que tenemos a nuestros seres queridos, como decía Mario, son rehenes, están raptados, están capturados allá adentro y ellos lo saben y lo están usando. Lo están usando, pero yo no puedo dejar de mandarle dinero a mis seres queridos. Porque ¿qué voy a hacer yo? Para tratar de exterminar a la dictadura, junto con la dictadura voy a exterminar a mis seres queridos. O sea, es un dilema, pero es triste, es lamentable, pero es así. es una gran contradicción, pero la revolución cubana o la revolución, porque de revolución no tiene absolutamente nada, se mantiene desde los Estados Unidos cada día más. Lamentablemente es así. Inclusive, hoy en día, el mayor frente de combate de la propia revolución, de sus funcionarios, agentes, no está dentro de la isla. La primera plaza de internacionalismo de la revolución cubana está aquí en los Estados Unidos. Y la modalidad implementada por los Estados Unidos para Haití, Venezuela, Nicaragua, Cuba, del parole humanitario, a quien está ayudando y ha venido como anillo al dedo, es precisamente a todos estos agentes y funcionarios que han recibido la orden de salir para venir a los Estados Unidos para abrir agencias, para abrir negocios y para también incidir en la política norteamericana, cambiando, digamos, si hace algunos años el exilio cubano decidía las elecciones, digamos, en favor de una administración republicana, bueno, pues ahora están con ayuda de la administración norteamericana, se va a cambiar el color político de los cubanos en los Estados Unidos. Se pretende. Y así que es una gran contradicción, pero sí, la revolución cubana se mantiene y parece que aspira a seguirse manteniendo desde los Estados Unidos de Norteamérica. Hay algo que nosotros hemos estado hablando acá en podcasts anteriores y que de hecho
entre nosotros, fuera de cámara, hemos estado conversando la idea, ¿no?, de poder realizar un espacio aparte de este podcast en nuestro canal acerca de qué son los métodos de lucha no violenta, qué es la lucha no violenta y cuál es la metodología, ¿no?, para aplicar. Pero un poco desde el entendimiento de cómo funciona la lucha no violenta. Y para poner de ejemplo, por ejemplo, Gandhi, cuando en la India, con todo el tema de la SAR, convocó a toda su comunidad a, pues, no formar parte de la producción salina y separaron todo lo que fue la producción de la sal en la India. Ellos ahí estaban pagando un costo. Porque no tenían, o sea, ellos vivían de esa producción. No necesitaremos en algún punto que el exilio cubano llegue a ese nivel de conciencia, a ese nivel de coherencia para poder acabar con la manutención que tenemos directamente a la dictadura castrista. No es el arma cívica que tenemos los cubanos en la mano. Pero llegará el momento que tú te preguntarás, ¿y de qué sirve? Si del porcentaje de cubanos que hay en los Estados Unidos, el exilio histórico es un porcentaje cada vez más reducido, mientras que la otra parte responde a los intereses del castrismo y una parte responde a los intereses directos porque cumple órdenes del castrismo, porque son oficiales y agentes de la seguridad del Estado que están aquí y que están convirtiendo a la inmigración cubana en el apoyo para la revolución. Yo pienso que todos los contextos son diferentes. Obviamente que uno de los métodos de lucha no violenta o de la forma en que Gandhi luchó y demás debe tomar elementos que son positivos y que puedan ser extraídos para implementar nuestra lucha y todas esas cosas. Pero los contextos incluso no solamente geográficos, culturales, sino también de época, son totalmente diferentes a lo que Cuba está viviendo hoy, a lo que es Cuba, una pequeña isla en el medio del mar, subyugada por una dictadura. Una isla además a la que prácticamente nadie le da, como decimos en buen cubano, a nadie le da bola, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra lucha, parte de la dificultad que tiene es que no todo el mundo nos da crédito y la mayor parte del tiempo se le da crédito más bien a la dictadura, que es con quienes negocian las organizaciones, los gobiernos y demás. Por lo tanto, es muy complejo llevar a cabo lo que hizo Gandhi en la India a la Cuba de hoy, a esa Cuba que se está quedando sin gente, la gente se está yendo, a esa Cuba que está a solo 90 millas de los Estados Unidos y tiene la facilidad de infiltrar a cuanto agente, a cuanto castrista pueda infiltrar en este país para hacer todas esas cosas que Mario está diciendo. Y es muy difícil también en una isla rodeada de mar que se ha deteriorado de la manera que se ha deteriorado durante 64 años, con un pueblo que queda ahí que se está muriendo de hambre. Entonces, es mi criterio personal, cuando tú dices, voy a ser coherente, yo puedo ser coherente no viajando a Cuba, y aquí hemos hecho varias veces el llamado, no vayan a Cuba a nada, no le den al régimen ni un centavo dentro de Cuba. Pero lo que tú te preguntas es, ¿voy también a parar de darle la remesa, el poco dinero que yo, por ejemplo, le puedo mandar a mi familia, ¿no? Que es muy poco, porque yo también en este país tengo que pagar una pila de cosas, hacer una pila de cosas más, ¿no? Pero ¿le voy a dejar de mandar ese dinero también? A mí nunca se me olvida una frase que decía una amiga allá en Cuba, que dice, cuando llegue el sombrero, ya no va a haber cabeza. O sea, creo que esto es una cuestión humanitaria. Es una cuestión humanitaria. Tú no puedes dejar de ayudar económicamente a tu familia dentro de Cuba, porque si lo haces, sencillamente estás condenando a esa gente a morir. ¿De qué otra manera? Tú mismo estás haciendo un análisis de que con lo poco que ellos ganan, con el poco salario que reciben, no pueden comprar absolutamente nada. Muchas veces, y te voy a decir que es la mayoría, pues no te vas a creer que todas las remesas que reciben las familias en Cuba son grandes cantidades de dinero, porque los que viven aquí tampoco podemos mandar grandes cantidades de dinero allá. Entonces, que tú le mandes $100 al mes a tu familia, ¿qué pueden ellos adquirir con $100 de alimentos? Fíjate, o sea, pero al menos están mandando $100 que en algún momento hacen que ellos puedan
tener un poquito de descanso. Mi ¿no? punto con respecto a esto es lo siguiente. ¿Usted cree que el 11 de julio del 2021 la gente que se tiró para la calle tenía remesa? ¿O eran los que no tenían remesa? Yo pienso que ahí había gente con remesa y sin remesa también. Porque además conozco de los presos políticos gente que tiene familia en los Estados Unidos que le mandaba dinero. Yo no digo que no, pero digamos en una gran mayoría. Fue una circunstancia. O sea, el 11 de julio del 2021 fue una circunstancia. La circunstancia de la pandemia fue importante. Obvio. Todo estaba cerrado, había confinamiento, había estado también la administración de Trump, que había tenido una mano más firme en cuanto a las sanciones, había en cuanto a todas estas cosas. En práctica el embargo real. Pero yo creo que nadie estaría de acuerdo en que los cubanos de dentro de la isla no reciban una ayuda económica, porque eso sería sencillamente, o sea, estás condenando, esa es mi opinión, y estoy segura que mucha gente no está de acuerdo conmigo, y espero que los que no estén de acuerdo conmigo estén siendo consecuentes, y aunque tengan a la madre, al padre y a los abuelos en Cuba, no estén mandando ni un centavo, ¿no? Espero eso. Pero mi opinión es que si tú tienes a tu madre y a tu padre en Cuba, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar morirse de hambre? Sobre todo si son personas ya de la tercera edad, gente que no puede trabajar, que no puede hacer cosas como para sustentarse. Eso sería el colmo. O sea, eso hablaría muy mal de uno mismo si tú estás condenando a la muerte a tus seres más queridos, ¿no? Por eso te digo que es un dilema muy difícil. Es un drama, el cubano es un drama muy difícil, que poca gente podrá entender o podrá darle el valor que realmente tiene, pero es un drama que nosotros los de afuera vivimos también, porque tú dices, bueno, yo estoy aquí en los Estados Unidos, sí, yo quiero tumbar esa dictadura, yo quiero ser coherente, yo no quiero darle ni un centavo a la dictadura, pero no darle un centavo a la dictadura es no darle un centavo a mis padres que ya son de la tercera edad y es condenarlos a ellos a morirse de hambre. Sí, tenemos un país secuestrado. Sí, exactamente. Dominado ese por es el secuestradores drama. Y con nuestra familia de rehén allá adentro. Es una triste realidad y lamentablemente las víctimas de este secuestro cada vez contamos con menos solidaridad. Por ejemplo, el 2023, ¿cómo está terminando? Bueno, con lo que ha sido durante todo el año, ¿no? La cuestión migratoria, miles y miles, una estampida total, y AMLO está sencillamente, va a haber una conversación con los Estados Unidos. Estados Unidos se siente muy presionado y yo hablaba hace un ratico al principio del podcast de la negociación reciente entre los Estados Unidos y Venezuela, Maduro, y cómo le concedieron al mayor testaferro a la dictadura venezolana. Hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Yo tengo las mías en remojo y estoy erizado, como se dice, respecto a qué va a pasar ahora con Cuba. Porque ya a Venezuela le dieron el testaferro. Pero ¿qué va a pasar con Cuba? AMLO está pidiéndole a los Estados Unidos, para él tratar de pararle la cosa en la frontera, que quiten el embargo a Cuba. O sea, y Estados Unidos está negociando. Y les está dando, lamentablemente, y lo demostró en el caso de Venezuela, lo que quieren. Vamos a ver qué pasa. Pero esta es la situación con la cual hemos terminado, porque ya prácticamente, repito, la mayoría de los que nos va a ver ya están en el 2024, ¿no? Bueno, esto lamentablemente, y que me perdonen también los que sean demócratas y demás, y a los que no les gusta que hablemos de los partidos, conozco algunos que no les gusta, pero hay que hablar porque es la realidad. No, además es nuestra opinión. Porque al final de la jornada, la política americana con respecto a Cuba es importante también. Entonces sabemos que este gobierno demócrata que tenemos ahora es un gobierno extremadamente débil. Es débil en todos los sentidos. Entonces, que le entregue a Venezuela al testaferro que le entregó, bueno, pues eso no hay que asombrarse de eso. Tampoco había que asombrarse de que Obama entregó al régimen cubano los 5 espías que les entregó, que estaban condenados a cadena perpetua, y se los dio, ¿entiendes? Así, de regalito, ¿entiendes? O sea, un crimen que ha quedado impune, que fue la muerte de los hermanos al rescate. Entonces, sencillamente, pues de este Biden no tenemos que esperar nada bueno tampoco, porque es un gobierno débil y es un gobierno que lamentablemente está siguiendo las mismas pisadas del presidente Obama. Entonces no sabemos,
todavía tenemos un año por delante y yo me erizo nada más que de pensar que todavía queda un año por delante, porque cuántas cosas pueden pasar en un año, ¿no? Y por lo que se está perfilando, las cosas que van a pasar no van a ser precisamente buenas, y no es que esté pecando yo de pesimista, sino que es la objetividad del asunto, ¿no? Entonces, en este año pueden pasar muchas cosas malas con respecto a la política del gobierno de los Estados Unidos que tenemos ahora con respecto a Cuba. Yo no creo ni pienso que en el año 24 vamos a encontrar la libertad. Lamentablemente, son nuestros buenos deseos, ojalá Dios nos sorprendiera, que creo que es el único que nos puede sorprender en este momento. Pero no creo que la libertad de Cuba va a llegar, porque no hay, las condiciones no están creadas. Tendría que salir el pueblo cubano, que no veo tampoco intenciones de que el pueblo cubano vaya a salir, porque creo que la... No, está saliendo por el Darién, por la... Sí, pero te digo, salir a las calles a manifestarse como en el 11 de julio, ¿no? Creo que todas estas detenciones que hubo y todos estos presos políticos que hay han sido un escarmiento, ha sido de escarmiento para el pueblo cubano, lamentablemente es así. Y entonces la gente sencillamente se dice, ¿qué voy a lograr? ¿Salir a la calle para luego ir a la cárcel? Eso es lo que pienso yo. Entonces el pueblo cubano no se está perfilando como que va a salir a las calles. Ni va a haber una insurrección tal al punto de que la dictadura se vea obligada a dejar el poder. Porque además esa gran insurrección, y vamos a estar aquí con los pies sobre la tierra, traería por supuesto que Díaz-Canel y toda la camarilla castrista, porque ya sabemos que Castro es el que manda en ese país, pues entonces pondrían en función la amenaza, ¿no? La amenaza de que el que salga a la calle, pues lo que le va a caer arriba es, ya tú sabes, bala, ¿no? Plomo. Entonces es un contexto sumamente desalentador para mí. Es mi opinión. O sea, quizás otra gente digan que no, que ya la dictadura está en el suelo, que ya todo que ya, pero yo digo que no, que todavía. Y no creo que el año 24 va a ser el año del triunfo, porque además las condiciones políticas en este país, en los Estados Unidos, con respecto a Cuba, no son las ideales. Entonces habría que ver si Dios nos ayuda y en el año 24 sale otro gobierno diferente y que tuviera una política más inteligente, pero sobre todo que tuviera la voluntad de verdad de ayudar a los cubanos, que es lo más importante. Entonces a lo mejor podría pasar que en Cuba surgieran nuevas cosas, ¿no? Pero yo aires de libertad para el 24, francamente, no veo. Yo creo que no podemos aspirar a otra cosa que no sea la libertad, y cada año que termina, siempre, como dice nuestro amigo Reinaldo Escobar, que me resultó muy gracioso porque en su despedida de año decía, bueno, como he hecho por 15 o 20 años, esta vez vuelvo a decir que espero, solamente pues diciendo que este va a ser el año 2024, que sea el año por fin. Yo creo que no podemos aspirar a otra cosa cada vez que se nos acaba un año, de esperar y de que este nuevo próximo año sea el año de la libertad. Lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que no es más que el diagnóstico. El diagnóstico es que el enfermo está grave de muerte. El diagnóstico es que la realidad cubana no podría ser más atroz. ¿Pero quién es el enfermo en este caso? El país por una dictadura cancerígena, es un cáncer que además está haciendo metástasis hacia los Estados Unidos. Es un cáncer que se ha carcomido No, la y si isla. fuera solamente de Estados Unidos, América Latina. Entonces, completa. ahora bien, y aquí ya empieza a actuar mi fe, ya empiezo a actuar yo como creyente. Como creyente, estoy acostumbrado a que cuando las cosas parecen imposibles, entonces comienza a actuar la fe. Porque ya no queda nada que esperar, porque todo lo que se vaticina es malo, y entonces no me queda otro a quien acudir que a Dios. Ahí es donde comienza a operar la esperanza y la fe. Y no nos queda de otra, digo, por lo menos a mí, no me queda a otro a quien apelar que a Dios. Ya en el 2023 apelamos al secretario de la ONU, Antonio Guterres. Lo que hizo fue... No, Mario, perdóname, en el 2023 no. Llevamos 64 años apelando a la ONU, al gobierno tal, al fulano Pascual, etcétera. Un resumen. Y llevamos 64 años apelando a Dios. La razón por la que Dios todavía no ha dado una respuesta positiva con respecto a la libertad de Cuba, bueno, solamente Dios sabrá, ¿no? Y tal vez, pero quiero decirte antes de que tú sigas con tu fe, porque no va a ser que ahora la gente piense que yo no tengo fe, ¿no? Yo tengo mucha fe en Dios, por supuesto, pero tengo los pies puestos sobre la tierra y no estoy vaticinando nada
que quiera quitarle las esperanzas a nadie. O sea, cada cual que tenga su propia esperanza y que quiera ver el asunto como lo quiera ver. Yo estoy expresando cómo lo quiero ver yo. Yo lo veo así. Yo veo que el año 24 no es, a no ser, lo dije, ¿verdad? Fue un paréntesis que hice, a no ser que Dios nos sorprenda. Dios nos puede sorprender. Es el único que nos puede sorprender. Porque humanamente hablando, te voy a decir, humanamente hablando, el mundo, no Cuba, el mundo no va por buen camino para el año 24. Y no estoy hablando solamente de Cuba, porque Cuba no es el mundo. Estoy hablando del mundo entero. El 24 que yo estoy viendo, humanamente hablando, no va a ser un año de felicidad y de paz y de armonía. No, ¿entienden? Ni de gran desarrollo. ¿Qué va a pasar después del 24? No sé. Y estoy analizando también que el 24 es el último año, supuestamente, antes de las elecciones, de este gobierno debilucho, demócrata, que sencillamente se ha transformado en el hazmerreír del mundo entero. Este señor que tenemos en el poder en los Estados Unidos es el hazmerreír del mundo entero. Entonces, con un gobierno así, tú mismo estabas hablando de lo que AMLO y Biden, que van a tener conversaciones, lo que AMLO le va a empezar a exigir a los Estados Unidos con respecto a esto de la inmigración y demás. O sea, con un gobierno que nadie respeta, no podemos esperar tampoco que va a haber nada extraordinario con respecto a Cuba. Pero vuelvo y repito, es cierto que el diagnóstico es que la enfermedad es grave y es terminal. Es cierto que los vaticinios son los peores vaticinios. No, está muy bien que tenga fe, y como tú bien dices, no solamente sobre Cuba, sino sobre el mundo. Y hasta una nueva pandemia se está anunciando, ¿no? Que le vendría muy bien a los que no quieren que haya elecciones en los Estados Unidos en noviembre del 24. Pero, aunque es cierto que ese es el diagnóstico, que si lo vamos a pasar de diagnóstico nacional de Cuba a diagnóstico mundial, es terrible. Si los vaticinios son más malos, no podrían ser. Ahí es donde comienza a operar la fe. Y estoy de acuerdo contigo que aunque esta ha sido la realidad por 64 años, yo creo que quizás ustedes estén de acuerdo conmigo, que aunque así ha sido por 64 años, el año peor es este que terminamos. Es el peor. Es que cada año es peor. Exacto. Pero como que el que estoy terminando es este. Sí. Este es peor que todos los otros. Cada año es peor, obvio. Entonces, ¿qué me queda? Aquí me vuelvo a la frase célebre de Osvaldo Payá. La noche no será eterna. Y como alguien dijo también, nunca está más cerca el amanecer que cuando la noche es más oscura. La noche está bien oscura, caballero. Aquí lo único que puede quedar es que el amanecer esté a la vuelta de la esquina. Y ahí es a la esperanza que me aferro. Es cierto, como tú dices, que han sido muchos los cómplices y los aliados de la dictadura por 64 años. Pero estamos resumiendo ahora el 2023. En el 2023 vimos desfilar como cómplices de la dictadura a Antonio Guterres, secretario de las Naciones Unidas, al Papa Francisco, donde el dictador, el puesto a dedo Díaz-Canel, fue al propio Vaticano. Y no escuchamos al Papa Francisco una petición de liberación de ningún preso, pero sí de petición al gobierno norteamericano de que quitara el embargo. Y que además no quiso atender a los cubanos cuando fueron a verlo. Sí. Cuando fueron ahí a hacer una demostración cívica en favor de la libertad de Cuba y mostrando la realidad de los presos políticos, el Papa Francisco y toda la administración del Vaticano hizo oídos sordos al reclamo de los cubanos y además los reprimieron, los apartaron, trataron incluso de evitar de que esto sucediera. Y sin embargo luego se reúne con Díaz-Canel. Y a lo mejor alguien dice, no, claro, este es un pastor bautista y le tira al Papa. No. También voy a decir que el año 2023 terminó con el secretario general del Concilio Mundial de Iglesias visitando La Habana y diciendo lo mismo que le dijo el Papa Francisco a Díaz-Canel en el Vaticano, que los males de Cuba son producidos por el embargo norteamericano y pidió el levantamiento del embargo. Claro, quiero aclarar aquí porque mucha gente me preguntaba, el Concilio Mundial de Iglesias es sencillamente algo que sobrevivió al campo socialista, que cayó en el año 89. Era la alianza de iglesias evangélicas que se generó dentro del socialismo y que sobrevivió al socialismo. Por lo tanto, aunque cayó el socialismo, siguió el Concilio Mundial de Iglesias siendo la alianza religiosa generada y gestada en el bloque socialista. Y representa, o sea, es el homólogo del Consejo de Iglesias de Cuba. Lo que quiero decir es que si ya no, ni siquiera al Papa vas a apelar, ya aquí me pongo como católico entonces, después del Papa, ¿quién está? Dios. ¿Quién es el único que me queda a mí?
Dios es el único que me queda. Ni Guterres de las Naciones Unidas, ni el presidente norteamericano, porque el presidente norteamericano te entrega al testaferro. No, el único que me queda es Dios. Y si me queda es Dios, in God we trust. Tengo mucha esperanza para el 2024, si los vaticinios son negros. Porque si el enfermo está de muerte o es un muerto ya, Dios puede resucitar hasta un muerto. Por lo tanto, con esta misma nota del diagnóstico del vaticinio negro, es cierto que no puede haber otro vaticinio objetivo si se analizan las circunstancias. Me voy con la esperanza porque el único que me queda aquí es Dios. Miren, yo sinceramente creo que el exilio cubano debe de recapitular en sus aciertos y sus desaciertos. Creo que debemos ser capaces de realizar esa coalición cubana tan necesaria para que el exilio tenga la capacidad de autorrepresentarse y que no sea la dictadura la única incapacidad de hablar por la nación cubana. Sabemos que si bien ellos no representan los intereses del pueblo cubano, sino que representan los intereses de una cúpula que desgobierna al pueblo de Cuba por más de 64 años, también sabemos que el exilio cubano, el cubano libre, el pueblo cubano libre, a día de hoy tiene esa desventaja en contra de la dictadura. Nosotros no tenemos la capacidad de representar a la nación cubana porque hemos sido incapaces de sentarnos entre nosotros, de realizar elecciones entre los cubanos libres y de poder llevar el reclamo de la libertad de Cuba y de la libertad de los presos políticos y llevar la narrativa que vive el cubano a diario desde una representación de la nación cubana. A día de hoy se hace, ese activismo se hace, hay muchísimos actores políticos que llevan el mensaje, pero lo llevan de una manera independiente o lo llevan representando a alguna organización específica o alguna, coalición de otro lugar del mundo que apoya la lucha por los derechos humanos, que apoya la libertad de Cuba, pero no es la nación cubana. A día de hoy, el exilio cubano no tiene la capacidad legal ni electa de representar a la nación cubana, por lo menos al exilio cubano libre. O sea, al pueblo cubano libre, al exilio cubano. Y hay una realidad, señores. A día de hoy somos más de 4 millones de cubanos fuera de Cuba. Y por el camino que van las cosas, el año que viene vamos a ser 5. Pero porque has preguntado, porque solamente en el cierre fiscal del 2022-2023, del año 2022-2023, fueron ¿cuántos? Lo estuvimos analizando acá en el primer podcast, más de 240,000 cubanos. Más de 240,000 cubanos censados. Eso no es, eso se estaba hablando de los que se supo que salieron. Eso no es la cifra real de todos los cubanos que salieron en el 2022-2023. Quiere decir que este año tienen que haber salido de Cuba una cifra similar o superior a la que se estuvo manejando el año anterior. Entonces, por el camino que van las cosas, el éxodo de Cuba va a seguir creciendo. Sí, la realidad es que vamos a ser más cubanos fuera de Cuba. Y si bien sabemos que hay muchos cubanos que han sido enviados directamente desde la dictadura castrista cumpliendo misión para cumplir una misión internacionalista en favor de la revolución comunista, también hay una realidad de que hay muchos cubanos que desprecian a la dictadura tanto como nosotros, pero sienten esa apatía política inculcada dentro del adoctrinamiento que ejerce la dictadura dentro de Cuba y que sienten esa falta de empatía con la realidad del pueblo cubano. Ahora, nosotros, y cuando digo nosotros, digo los cubanos que estamos implicados en la lucha por la libertad de Cuba, que a diario tratamos de aportar nuestro granito de arena, ya sea desde las redes sociales, ya sea del activismo físico, ya sea yendo a las instancias de poder, en donde quiera que sea que radiquemos. Aún así vamos como individuos o vamos representando una organización, no vamos representando a la nación cubana. Tenemos que trabajar en buscar una coalición de los cubanos libres para poder aplicar métodos de lucha no violenta que sean efectivos, porque una de las metodologías de la lucha no violenta es tener la capacidad de que todos actuemos en coherencia. Ese es el gran reto
no ahora. De toda la vida. Ese es el reto de siempre. Pero aún no lo hemos logrado. Por eso digo, tenemos que recapitular y buscar, o sea, buscar dónde no hemos sido, por qué no hemos sido eficaces. Por qué, si bien hemos tenido pequeños triunfos, no hemos llegado a una concreta. Porque todavía tenemos la incapacidad de hacerlo. Y yo, ustedes son mis padres en el activismo político. O sea, ustedes han visto, y cuando digo esto no solo porque lo fueron de cierto modo, sino porque me han visto crecer en el activismo político, sobre todo aquí en Washington DC. Y ustedes saben que yo he ido haciendo una metamorfosis, ¿no? Yo entré con una postura un poco más radical, de que esto es de frente, ¿sabes? Algo más, esto es fuego, y he ido entendiendo de que hay muchos matices y hay muchas cosas incluso que a veces uno en la frustración quiere hacer, pero desde el desconocimiento no entiende de que hay métodos o hay obstáculos o hay cosas que incluso pueden ser perjudiciales porque nos van en la contra o porque la dictadura puede agarrarse de eso para impulsar su narrativa. Entonces, y he entendido muchas veces o en un principio entendía que no, o sea, yo solamente me junto con el que piense exactamente igual que yo o muy parecido a mí, con el que yo vea que no me gusta lo que dice, pues no quiero estar ni cerca. Y es que la realidad es que una cosa es derrocar a la narcodictadura castrista y otra cosa es reconstruir a la nación cubana, pero aún así van de la mano. Y muchas veces por vernos lejanos somos incapaces de lograr lo primero, que es derrocar a la dictadura castrista. Entonces, yo sinceramente para este 2024, más que desear la libertad de Cuba y de los presos políticos, que la deseo todos los días y que por lo menos me voy a dormir con la tranquilidad de que hago algo, por muy pequeño que sea, por aportar, ¿no?, a la balanza de la libertad de Cuba y de la libertad de los presos políticos. Yo les deseo a los cubanos libres, tanto dentro como fuera de Cuba, pero sobre todo a los que estamos fuera de Cuba, porque creo que son los cubanos que están fuera de Cuba los que tienen la capacidad de actuar, la capacidad de organizarse, la capacidad de crear esa representación de la nación cubana tan necesaria que tenemos a día de hoy para poder contrarrestar de una manera más eficiente y más potente el mensaje de la dictadura y las posturas de la dictadura y todos los lugares hacia donde la dictadura llega. Les deseo de verdad que seamos capaces de reconocernos como lo que somos, cubanos, y buscar la manera de representar a la nación cubana de una manera legítima. Y eso no va a ser posible hasta en el momento que todos los cubanos que sientan la necesidad de pelear por una Cuba libre, no nos sentemos y creemos esa coalición cubana que pueda representar a nuestra nación. Hay una cosa interesante que ya he escuchado esas ideas varias veces de parte de algunas personas, y yo creo que yo estoy de acuerdo con esa idea. Somos tanto fuera de Cuba, por supuesto sin contar toda la bola de agentes y demás que el régimen ha enviado fuera también, pues ¿no? Cuéntalo, porque son cubanos. O sea, también. no voy a contar a esa gente porque esa gente son del régimen. Estoy hablando del exilio genuino que no forma parte del régimen. Si todos los millones de cubanos genuinos que no formamos parte del régimen decidiéramos hacer una coalición, decidiéramos juntarnos, no voy a decir unirnos, juntarnos, e incluso juntarnos para aportar económicamente a la lucha de Cuba, nosotros no necesitaríamos la ayuda económica de nadie. Ni grants de los Estados Unidos, ni patrocinio, ninguna organización de ningún tipo. Nosotros mismos pudiéramos patrocinar la lucha, la libertad de Cuba. La lucha por la libertad de Cuba. Por supuesto, enfocándonos bien, sin desviar el dinero para ninguna parte, sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de ego, enfocados en la libertad de Cuba. Es que la causa de la libertad de Cuba tiene que estar por encima. Entonces, tiene que estar por encima de cualquier perspectiva, siempre y cuando no se hable de comunismo ni de socialismo. Eso es algo que se tiene que entender. Somos tantos fuera de Cuba, y yo estoy segura que somos más los genuinos que los no genuinos fuera de Cuba, porque sería el colmo que fuera de Cuba fueran más. Sabemos muy bien que el castrismo cada día es menos popular. Cada día es menos popular. La gente en Cuba no soporta el régimen que tienen, aunque no lo puedan expresar o aunque no lo quieran expresar por miedo. Lo sabemos. Por lo tanto, somos más los cubanos fuera de la isla que no queremos dictadura en Cuba que los que quieren la dictadura, los que son parte de la dictadura.
Y yo creo que si realmente hiciéramos un trabajo de verdad serio para juntarnos, pues sí podríamos nosotros mismos sufragar nuestra lucha. Y no estamos hablando ni de comprar armas ni nada, sencillamente estamos hablando de sostener la lucha no violenta, de la que tanto se ha hablado y de la que se seguirá hablando, ¿no? Sí, yo creo que realmente hemos sido muy responsables de que no haya libertad en Cuba todavía. El pueblo de Cuba, y me incluyo yo, porque soy parte de ese pueblo, aunque el régimen me quiera eliminar de esa categoría, pero soy parte del pueblo de Cuba, hemos sido muy responsables somos los máximos de nuestra responsables. falta de libertad. De hecho, no es que somos los máximos responsables. Exacto, porque arrancarse el cáncer duele, arrancarse el cáncer duele, pero queda el alivio luego y la satisfacción de que te lo arrancaste y ya te sanaste, ¿no? Por supuesto, todo proceso de quitarte de arriba lo que te está matando, lo que te está haciendo daño, duele, es doloroso, pero es necesario. Y hasta que no entendamos eso, pues sencillamente no va a haber libertad en Cuba. Sí, yo sigo diciendo lo mismo, que cuento con Dios. Sí, pero es que no solamente hay que contar con Dios, porque, no, porque a mí me da la impresión que Dios está diciendo, si ustedes no cuentan con los unos con los ¿sabes otros. cuál es el problema? Déjame decir una cosa, Mario, discúlpeme que le interrumpa, es que yo entiendo lo que usted dice, sobre todo desde su postura de pastor, pero... yo entiendo que Mario quiere animarse, pero el punto está que nos puede estar pasando como el cuento del náufrago. Exacto, que yo creo en Dios, y Dios le mandó un bote, un buque, una lancha, y el hombre al final se terminó ahogando porque decía, no, a mí Dios me va a venir a buscar. Y cuando llegó al cielo, Dios le dijo, pero Pipo, te mandé 3 embarcaciones que tú querías que te fuera a buscar yo. Sí, pero entonces el asunto es que es una realidad. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser capaces de actuar, teniendo fe en Dios, pero tenemos que actuar por nosotros mismos, porque Dios por sí solo no va a liberar. En este caso debo decir que no es que yo piense, por supuesto que tenemos gran responsabilidad, pero sí se ha hecho bastante y se ha hecho todo lo que tú mismo decías ahorita cuando yo mencioné que Díaz-Canel pudo entrar al Vaticano y fue recibido por el Papa Francisco. Bueno, pues la sociedad civil cubana llegó allí también, pero no se le permitió entrar. Exacto. Pero la sociedad civil cubana, ¿cómo llegó? Ahí, eso es que qué bueno que usted toque ese punto. ¿Cómo llegó la sociedad civil cubana al Vaticano? Como individuos que se estaban juntando en un lugar específico para realizar una manifestación. La sociedad civil cubana no llegó diciendo, este es el Estado cubano libre, Reinier, en el exilio. El problema es que para ser sociedad civil hay que ser diverso. Pero bueno, el único que no es diverso es el castrismo. Pero el castrismo siendo Mario, monolítico. perdón. El castrismo es un bloque. Reinier no está hablando de eso. Pero para ser sociedad civil... No estamos hablando de la falta de diversidad. Pero lo que sí no es menos cierto es que por muy diversos que seamos, si no nos juntamos en una misma razón, que es la de derrumbar el régimen de que estamos hablando, sigan dispersos. Una cosa es ser diverso y otra cosa es ser disperso. Y lamentablemente los cubanos estamos demasiado dispersos. Anda cada cual en lo suyo. Al punto, por ejemplo, de cuando ya vimos que cogieron presos todos los del 11 de julio. ¿Ustedes se acuerdan de aquel fervor que había? ¿Dónde está ese fervor? ¿Qué pasó con ese fervor? Volvimos a estar dispersos. Sin embargo, nos veíamos fuertes. Mucha gente en el mundo, mucha gente en el mundo que no se había enterado de que en Cuba había una dictadura, se enteraron cuando vieron a los cubanos juntos en varias partes del mundo exigiendo libertad y diciendo que en Cuba había una dictadura y dando, por supuesto, visibilidad a los presos políticos. Entonces, una cosa es ser diverso, y creo que Reinier explicó muy bien eso cuando dijo que él era uno de los que antes no se quería ni juntar con los que no pensaban como él, pero él ha cambiado esa actitud. Por lo tanto, una cosa es ser diverso y otra cosa es estar disperso. Y si seguimos dispersos, lamentablemente, y perdóname, esa es mi opinión, si seguimos dispersos, pues sencillamente no vamos a lograr nada, porque quien va a seguir teniendo ante el mundo, quien va a seguir teniendo toda la credibilidad va a ser la dictadura. Pero representar al pueblo de Cuba. Ellos sí no están dispersos, para nada. Déjame hacer una pregunta, Mario. ¿A qué usted se refiere con ser diversos? Hacer sociedad civil. Sociedad civil somos todos. Exacto. Entonces, el tema está en que es necesaria esa coalición. Es necesaria que los cubanos tengamos la capacidad de representarnos como la nación cubana que somos, y no que sea la dictadura castrista la única que tenga la capacidad de representar a la nación cubana. Ahora,
en ese panorama, en esa pintura de la coalición cubana, van a haber muchas opiniones. Y habrá que ser capaz de cada cual respetar la opinión del otro, siempre y cuando no se tengan las manos manchadas de sangre. Sí, René, mira, este deseo que tú tienes es un deseo genuino y realmente es algo que ha acompañado los 64 años de castrismo. Yo te diría que desde antes, porque desde antes había gente que quería que hubiera democracia en Cuba. Si tú analizas la historia de 64 años para acá, vas a encontrarte nombres de la coalición de tal y más cual, con nombres y apellidos. Pero además, en este mismo podcast hemos hablado de una plataforma, la plataforma Pasos de Cambio, donde lo que se pretende no es que la gente deje de pensar como piensa, ni de que tengan las directrices partidistas que tengan, sino de que sencillamente todos estemos de acuerdo en una cosa, el cambio de sistema, y demos los pasos para llegar a ese fin, tomando para eso el acuerdo para la democracia en Cuba, que es el mínimo acuerdo que se ha podido escribir entre los cubanos, porque es que los cubanos somos, nos explotamos enseguida. Y entonces el mínimo acuerdo que se ha logrado, donde la mayoría pueda estar de acuerdo, ya existe, que es el acuerdo para la democracia en Cuba. Es muy difícil, yo te aplaudo tu deseo, pero realmente es frustrante ya que se trata de cubanos, pero además cubanos que estamos peleando contra un bloque monolítico, que es el bloque monolítico del castrismo, donde ni Díaz-Canel manda. Porque como empezamos aquí hablando, es Raúl Castro, como bien demostró en la Asamblea Nacional, el que manda, y Marrero, Díaz-Canel, Lazo, no son más que títeres. Entonces eso mismo no lo queremos reproducir en la sociedad civil, y ahí es donde está el problema. Porque obviamente cada uno de nosotros quisiera que los demás pensaran igual. Entonces, ¿en qué es lo único que nos podemos poner de acuerdo? En que cambie el sistema. Es lo que pienso yo. Pero te entiendo, te aplaudo que tengas ese deseo, es un deseo genuino, que tenemos mucho. Además sería lo ideal. Lo ideal sería que pudiéramos tener realmente una coalición, pero lamentablemente en coalición no hay que le gane el castrismo, y ya no solo en Cuba, sino que vemos cómo hace coalición con Venezuela, cómo hace coalición con Nicaragua, con Bolivia, y hasta con, si nos vamos al mundo entero, con Putin, con China. Es triste, pero es así. Ya. Sí, o sea, sabemos que llevamos cuántos años tratando de hacer una coalición, ¿no? Y es bien complicado. Y siempre recuerdo lo que muchos dicen, que no es menos cierto, y es que los cubanos históricamente nunca se han puesto de acuerdo. Estamos hablando de los cubanos de hoy, de la sociedad civil de hoy, la sociedad civil independiente, ¿no? Pero no podemos olvidar que históricamente, incluso antes, en las guerras de independencia, fue muy complejo también que los cubanos llegaran a consensos, ¿no? Porque es muy interesante una idea que Mario decía en algún momento, dijo, no sé si fue estando acá debatiendo o si fue antes, que es importante, por supuesto, que haya representación de de todos los puntos de vista, ¿no? O sea, que haya inclusión en el buen sentido de la palabra, que todos estén incluidos, por supuesto, en esa Cuba que estamos pensando futura. Pero obviamente en la actualidad toda esa inclusión debería llegar a un consenso en cosas que nos unen, ¿no? Porque si no, no sería para nada cuerdo ni sabio enfrentar una dictadura. Porque como bien tú decías, Reinier, un ente por aquí, el otro por allá, eso es imposible. O sea, hay que llegar a consenso, hay que olvidarse de qué es lo que me diferencia de fulanito de tal. ¿Entiendes? Sino ver qué es lo que me une a fulanito de tal en esta lucha en contra de la dictadura. Y entonces vamos a olvidarnos un poco de eso. Ya el día de mañana vendrá el momento entonces en el que podamos obviamente ocupar cada cual el lugar, ¿no? Porque hay una cosa interesante en esto, y es que si yo no soy de izquierda, yo no me voy a juntar el día de mañana con la gente de izquierda. No quiere decir que los voy a obviar, ni que si por ejemplo democráticamente son elegidos para ocupar el poder, que espero que ocupen el poder y lo devuelvan en algún momento, porque sabemos que la izquierda a veces se olvida de devolver el poder, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer coaliciones futuras con la izquierda. La coalición que voy a hacer con ellos en este momento, porque es necesaria para poder derrocar a la dictadura. Pero eso es muy complicado, es muy complejo entre los cubanos. Sí, yo creo que lo que más afecta el que podamos desarrollar
y más que desarrollar, materializar esa coalición tan necesaria entre los cubanos, más que posturas de izquierdas y de derechas, es el discurso, ¿no? Sin mencionar a nadie, es el discurso que se pueda tener, porque a mucha gente le afecta o le da sospecha o no le gusta que se quiera cambiar a una dictadura que es comunista y socialista con una ideología socialista. Yo creo que eso es lo que más imposibilita que mucha gente diga, ok, yo sé que tú no eres igual a mí, yo sé que tú no piensas igual que yo, pero aún así queremos lo mismo. Porque para mucha gente, quien venga con un corte socialista y lo exprese además, pues no va a ser un cambio fructífero, no va a derrocar al castrismo, sino que va a ser un cambio de un sistema por otro, pero va a terminar decantando en lo mismo. Entonces ahí es donde quizás tengamos que buscar la manera de engranar las piezas para que rompecabezas por fin lo logremos armar, ¿no? Sí, el problema aquí, Reniel, yo creo que lo hemos discutido muchas veces en nuestro podcast y bueno, no por gusto hemos llegado al último podcast del año, porque esta ha sido la tónica durante todo el año, como cubanos tratando de posicionarnos en medio de un panorama muy complejo, donde si te guías por lo que tú acabas de decir, yo te respeto lo que tú acabas de decir, pero si te guías por eso, a veces no se trata de predicar un determinado discurso, porque la historia ha demostrado que a veces el que más de derecha se predica ser es la gente. Entonces yo creo que lo de que se trata es de que querramos una democracia verdadera, donde quitemos al castrismo, y quiero decir algo, el castrismo, aparte de el nombre del Partido Comunista, que yo, o sea, mi voto en Cuba va a ser en contra del Partido Comunista el día que tengamos democracia, si Dios quiere, y yo no quiero que el Partido Comunista esté legal. Les digo eso para aclarar esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el castrismo, aparte del apellido de comunista, lo peor que tiene es el patrón. ¿Cuál es el patrón del castrismo? Que si tú piensas diferente, tú no cabes. O sea, es el CDR. Es que aquí solo es un discurso, aquí solo es Fidel, aquí la calle es de Fidel, y eso es un patrón. Lamentablemente, ese patrón se repite mucho en los cubanos. A veces yo con un discurso de derecha puedo repetir sin darme cuenta, inconscientemente, porque han sido 64 años de castrismo, ese patrón. Entonces tenemos que eliminar ese patrón. Sí, pero yo lo que me refiero, cuando yo hablo de socialismo y quienes tienen ese discurso socialista, es porque está demostrado que empoderar al Estado no es eficiente para que se desarrolle una sociedad. Entonces hay mucha gente que desgraciadamente por el adoctrinamiento o conscientemente están marcados por ese patrón. Están marcados por ese patrón de que debe funcionar la sociedad desde ese control del Estado. De hecho, hay muchas personas que se autoperciben de derecha y terminan diciendo que son defensores acérrimos de la Constitución de 1940, que yo estoy loco por hacer un podcast de eso. No quiero ahora ni para que no se quede en el aire, ¿no? Porque la Constitución del 40 es un tema a tratar a fondo, ¿no? Pero desde mi perspectiva, la Constitución de 1940 es una Constitución estatista. Totalmente. Donde le da un poder demasiado grande al Estado. Uh-huh. Y esto, pues, ¿en qué decanta? Pues que terminemos teniendo, en un principio, como en Cuba en los años 40, una supuesta socialdemocracia que terminó decantando en una dictadura. Entonces, ahí es donde está el problema. Hay mucha gente que entiende que el problema no solo es la dictadura, que sí es el real gran problema inmediato, la enfermedad, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero no solo va de derrocar a la dictadura castrista para pasar a un supuesto gobierno elegido, quedando en una estructura socialista donde el Estado sigue teniendo el poder de los medios de producción y la mayor control del país. Es ahí donde está el problema. Y hay mucha gente que sí se pronuncian en contra de la dictadura. Hay muchos actores políticos y muchas posturas que se pronuncian en contra de la dictadura porque ya eso no hay quien lo defienda, a no ser quienes estén de las instancias de poder, que no le queda otra o les conviene. Uh-huh. Pero hay mucha gente que sí está en contra de ella porque incluso han sido masacrados, porque incluso han sido encarcelados, porque incluso el sistema mismo les ha pasado por encima. Pero al final del día, en un momento donde se pudiera derrocar a los comunistas o a los castristas o a la gente que tiene el control en Cuba, para no ponerle ningún apellido, pues al final más que comunistas, más que 42, a los que son tremendos HP,
pero al final del día no se resuelve el problema. Y esa es una gran perspectiva que hay. Porque si tú quitas algo, o sea, si tú quitas a una persona, a un HP, para poner a alguien que supuestamente no es HP, pero bajo el mismo sistema, no resolviste el problema. Y es que por eso es que hay que entender de que esta lucha no es de izquierdas ni de derechas, es de cubanos libres, pero también es para reinstituir una república basada en una separación de poderes, en un pluripartidismo que permita y preserve la democracia, pero una democracia sin socialismo. Totalmente. Ahora, hay una cosa interesante que Mario me ha hecho pensar, ¿no? Mario dice que él no estaría en la Cuba futura democrática, no estaría de acuerdo con legalizar el Partido Comunista. Pero entre esos elementos, ¿no?, con los que pudiéramos contar para hacer esta coalición, para enfrentar al castrismo, obviamente hay gente que tiene una postura de izquierda tal al punto de declararse comunista o socialista. Entonces, ¿cómo se entendería eso? ¿No? Me resulta complicado entenderlo. ¿Cómo puede ser la vacuna para la enfermedad si al final eres parte digamos, de la ideología? Es complicado, ¿no? Sí, yo creo que sinceramente no conozco a nadie que realmente quiera cambio de sistema en Cuba, que abogue por el comunismo, aunque no lo descarto. Pero si esa persona antepone la democracia a su ideología de izquierda comunista, que tiene todo el derecho de tener, pues si vamos a estar en una democracia, pues entonces vamos a ser democráticos. Si quiere democracia, va a tener que atenerse, como yo voy a tenerme que atener, a la votación del pueblo. Y si, por ejemplo, yo, que quiero que el Partido Comunista no esté legal, yo quiero que esté abolido. Es más, yo no solo lo pido para Cuba, yo quiero para el mundo. Yo quiero que haya en Nuremberg. Para el porque el gran problema de esto que estamos debatiendo es que el fascismo, y lo hemos dicho en otros podcasts, tuvo un Nuremberg donde fue llevado el fascismo fue acusado. Pero el comunismo, lamentablemente, ¿qué pasó con el comunismo? El comunismo fue derrotado como campo socialista en el año 89 con la caída del muro de Berlín, pero no tuvo su Nuremberg. Pero entonces, siguió vivo. Sí, siguió vivo. Sí. Entonces, Reinier, ¿qué digo yo? Que si alguien que quiere también, igual que yo, la democracia para Cuba, pero no está de acuerdo conmigo, porque si quiere que el Partido Comunista esté legal, bueno, pues lo llevaremos a la votación de la Cuba democrática y esa va a ser una votación importante. Mira, ya te voy a decir algo. Déjame hacer una pregunta. Sí. Pero entonces, si mañana, vamos a suponer, existen unas elecciones donde participemos todos los cubanos, que Dios te oiga, y vuelve a salir el Partido Comunista de Cuba, ¿usted cree que se resolvió el problema aún y cuando supuestamente el pueblo de Cuba lo haya votado? Que no. Es más, yo si volví a Cuba, votando al pueblo de Cuba por un Partido Comunista y saliendo yo con la misma para irme para Madagascar o para la Patagonia o para Nueva Zelanda, es lo mismo. Porque yo del comunismo no quiero saber. Porque Cuba ha sido una de las víctimas del comunismo, pero son millones de víctimas. ¿Y el socialismo no es el camino para el comunismo? Exactamente, también es la antesala. Pero entendiendo... Yo creo que van de la mano, ni siquiera en la antesala, van. Sí. Bueno, supuestamente van desde juntos, el socialismo es que se llega a esa utopía del comunismo. Pero yo tengo que entender que al igual que yo, hay personas que quieren el cambio para Cuba, por lo menos lo dicen, que lo quieren. Y sin embargo, a diferencia de mí... ¿Pero qué cambio? Ahí es donde está la pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué cambio tú quieres? Porque yo puedo decir que yo quiero cambio para Cuba, pero el Micha los otros días, que lo estuvimos debatiendo en el último podcast, dijo que Cuba en silencio está cambiando porque hay carros nuevos y hay gente que tiene negocios. Por lo que yo y si lo mira desde una perspectiva que él la descontextualizó por completo, porque tampoco es así como él dice, pero bueno, si lo mira de una perspectiva, en Cuba cambios hay. Ahora, lo que no son beneficiosos para el pueblo cubano, son nada más beneficiosos para la dictadura. Sí. Yo quiero un cambio democrático. Y ojalá que el cambio democrático sea por la vía pacífica. Sí, pero ahí es otra cosa. Como se dice, la democracia es enemiga de la libertad. Como mismo, sin democracia no hay libertad. Entonces, ese es el problema. Tú puedes decir, yo quiero un cambio democrático, pero un cambio democrático que erradique el socialismo y el comunismo que hay en Cuba, porque al final es el mal. Nosotros tenemos personas específicas, Díaz-Canel, Raúl, Marrero, el otro, los castristas, la cúpula, que son los que ejecutan, o los que se usan la justificación del socialismo para reinar y vivir por siempre en esos puestos de poder sin trabajar. Eso está claro, pero aún así el sistema sigue siendo parte del problema. Pero hay una realidad, Reniel, y es que hay muchos cubanos que quieren el cambio, que quieren la democracia, que quieren elecciones libres, que están de acuerdo con el pluripartidismo, pero que a diferencia nuestra, pues se definen de izquierda y se definen hasta socialistas democráticos.
a mí me puede caer mal esa postura. Exacto. Pero son válidos. Y si el día de mañana, y ese es el precio de la democracia, si el día de mañana, cuando haya elecciones libres en Cuba y que todo se vota por una sociedad que Dios no lo quiera, socialista y de izquierda, mira, yo seré el primero en irme, te lo soy franco, pero no fue por eso que yo luché por la democracia. Bueno, nuestra productora Ismirsi, que debería estar sentada aquí en vez de estar allá atrás, ella decía ahorita una cosa muy buena, o sea, un punto que me llamó Muy la atención. pesado. Sí, que ella dice que en esa coalición en la que tú estabas pensando, si democráticamente eligen a alguien que no nos cae bien, pues tenemos que comernos con papa, porque sencillamente esa es la democracia. O sea, como también sucede que la democracia no siempre tiene la razón. O sea, la mayoría no siempre tiene la razón. Lamentablemente es así. Pero entonces muchas veces la razón está en la minoría. Esa es la ¿no? pregunta del millón entonces. Pero esa es la democracia. Si por ser democráticos terminamos decantando en parte de la misma situación, resolvimos el problema. Bueno, se supone que si vamos a ser democráticos, quiere decir que por periodos de tiempo habrá alguien en el poder que no nos caiga bien. No, y no solo por ejemplo, en este país democrático, ahora mismo hay un gobernante que a mí no me cae bien. Sí, pero eso son dos cosas. Eso es algo que muchas veces se ha debatido y yo no entiendo cómo no se ve, digamos, la raíz del problema. Una cosa es en una sociedad que está bien estructurada, donde hay separación de poderes, donde funciona, donde la justicia es independiente, donde hay libertad para elegir y donde hay una oposición, donde se respetan los derechos humanos, donde la policía juega su papel y no es otro organismo de coacción del gobierno, donde el ejército entiende que defiende a una constitución que le impide pasarle por encima a su pueblo, donde hay una sociedad que ya está estructurada de esa manera y hay valores y además la gente sabe cómo funciona la democracia, la gente sabe cómo funciona la política y participa de ella. No es lo mismo que en esa sociedad llegue un gobierno de izquierda o llegue alguien que se autodefina socialista y quiera venir a tratar de impulsar su perspectiva. ¿Por qué? Porque hay instancias de poder a la par, en paridad, en igualdad de condiciones, que le pueden llevar la contra en el momento donde quieran sacar el pie del tiesto, como se dice en buen cubano. Ahora, en una sociedad que está ahora mismo saliendo de una dictadura comunista, donde hay un adoctrinamiento, donde muchas personas piensan que la única forma de sacar adelante la sociedad es bajo los supuestos programas sociales, que muchas veces se piensan que todos los programas sociales es socialismo y tampoco es así, porque de hecho es desde gobiernos de derecha, y digo gobiernos de derecha porque son las posturas políticas que más respeta la propiedad privada, la libre empresa. Es desde la propiedad privada, de la libre empresa, donde se genera riqueza, donde se genera empleo. Y es desde ahí donde se saca a los pobres. No es dándote un pan hoy para que me pidas otro mañana y pasado vivas agradecido y sumiso a mí. Entonces, en una sociedad que viene con todo este daño antropológico, con toda esta desinformación, con todo ese adoctrinamiento, no se puede pretender en un momento inmediato volver a decantar en un socialismo o en una socialdemocracia, porque no vamos a salir del problema. No es que se quiera para Cuba un gobierno de derecha y punto, no, pero es que hay que basarse, hay que reestructurar, reconstruir la república primero, para poder tenerla organizada, separada, que la gente sepa cómo funciona, que pueda participar en la política y luego entonces que la gente pueda empezar a ejercer su derecho. Bueno, y que de hecho la gente lo tiene que empezar a hacer desde el principio, pero no partiendo del punto donde estamos, porque es el punto donde estamos la raíz del problema. No, el reto, Reinier, es grande. Sin lugar a duda que el reto nadie puede negarlo. Es súper difícil porque son 64 años de adoctrinamiento, de imposición, donde tú lo mencionaste, la frase daño antropológico. El daño antropológico que tenemos los cubanos es grande. Yo por eso pienso que la transición va a ser un proceso doloroso, un proceso difícil, un proceso donde que los cubanos podamos entender lo que realmente es una sociedad democrática y un país como el que tú sueñas, un país donde haya división de poderes, donde una dictadura no se establezca de nuevo tan fácilmente. Va a ser muy difícil. Pero yo creo que vamos a necesitar de ayuda de muchos factores en el mundo entero que ojalá que nos puedan ayudar. No significa esto que va a haber intromisión, pero por lo menos sí que seamos capaces de escuchar, los cubanos, seamos capaces de escuchar a los que lo han hecho, a los que han desmontado. Por ejemplo, mira, los países de Europa del Este,
para mí son un ejemplo a seguir, con todas las deficiencias que tengan. Polonia, República Checa, esos países que desmontaron el socialismo, tal vez también, te voy a decir algo, porque fue un socialismo impuesto, porque nunca se lo tragaron del todo, es verdad, pero que lograron quitarse de encima ese sistema. Y ahora mismo en Europa tú ves a Polonia, y Polonia es una voz cantante muy diferente a la Unión Europea. O sea, ha sabido marcar su lugar. Va a ser un proceso complejo, va a ser doloroso, pero Reinier, ese es el reto. A José Martí le costó la vida, lamentablemente. Pero a mí nunca se me olvida la frase de José Martí: con todos y para el bien de todos. Y cuando José Martí luchaba por eso, contra el primero que tenía que oponerse era contra él mismo. Porque él se daba cuenta de que había personas que tenían todo el derecho de formar parte de esa Cuba con todos y para el bien de todos, pero que eran muy diferentes a él. Y te digo que le costó la vida, porque lamentablemente sabemos que todas aquellas rivalidades, cuando queríamos quitarnos de encima aquella colonia impuesta por España. No, eso es un término también más manejado, ¿eh? Cuba no era una colonia de España. Sí, Cuba era una provincia de España. Una provincia, está bien. Y a José Martí le costó la vida, pero por su deseo. Una vez alguien me preguntó: ven acá, ¿y por qué si tú defiendes el pluripartidismo y pones de ejemplo a José Martí? José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, como queriéndome decir que por el hecho de que José Martí fundó un solo partido, José Martí estaba en favor de un solo partido. Yo le dije: no, pero es que, ¿qué tú pretendes? ¿Que José Martí fundara 5 partidos? No, José Martí fundó el partido de él, el Partido Revolucionario Cubano. Pero José Martí quería que la sociedad cubana fuera una sociedad donde el Partido Revolucionario Cubano cupiese, pero que también los demás que no pensaban como él. El reto es grande. Fíjate si es grande, que estamos hablando de 64 años y realmente no es fácil hablar de los 64 años. Pero estamos yendo ya de los 64 años a Martí, en 1898. Dios quiera que Cuba algún día pueda realmente ser un país donde la libertad y la democracia se instalen. Pero estoy de acuerdo contigo, el daño es muy grande y el reto es súper difícil. Lo más importante, pienso yo, es que aprendamos a debatir. Aprendamos a debatir sin exabruptos, sin que el debate nos lleve a tomar posiciones personales, que es lo que hemos dicho varias veces en este podcast, ¿no? Y que lamentablemente es la posición desde Martí, desde la época de Martí, lamentablemente eso viene pasando, ¿no? O sea, los cubanos nos tomamos tan a la tremenda el debate que llegamos a tomarlo como algo personal. Y entonces cualquier crítica, cualquier señalamiento hacia la postura de otro viene a ser tomado como un ataque. Esa palabra ataque, yo creo que el castrismo nos la sembró a nosotros en el cerebro, que mira que la usamos. Todo es un ataque. Si alguien te critica por cualquier cosa, si alguien da la opinión por lo que tú estás haciendo o por, no sé, es un ataque. O sea, es como que no podemos hablar de nada de lo demás, porque además supuestamente tenemos también que callarnos la boca ante lo que pensamos sobre otros proyectos, sobre otras personas, porque tenemos que estar enfocados en el régimen. No, eso es un error. Tenemos que estar enfocados en el régimen, tenemos que hacer consenso en lo que nos une, pero a la vez tenemos que ser críticos, autocríticos y críticos con los demás también. Y eso no significa que sea un ataque, a no ser que realmente sea un ataque, ¿no? Porque hay quienes andan por ahí pidiendo debates, pero sabemos que esos debates que piden no son realmente debates genuinos, sino para atacar, ¿no? Pero el hecho de que seamos críticos con otros, o de que demos nuestra opinión acerca de otros, o del trabajo de otros, eso es normal en una sociedad democrática, en una sociedad libre. Emitir la opinión, hablar, aunque tú estés de acuerdo conmigo o no estés de acuerdo conmigo, porque lamentablemente todo lo que yo hago no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Así de simple. O sea, tenemos que aprender en primer lugar eso, obtener la cultura del debate, que es tan difícil de obtener para los cubanos, y aceptar, por supuesto, el pensamiento ajeno, el de los demás, ¿no? Que también es muy difícil en el caso de los cubanos. Si no estás en mi bando, estás como si fuera Dios, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. No, yo entiendo que hay muchísima gente que tiene posturas diferentes, pero es real. Primero que nosotros como sociedad necesitamos desarrollar muchísimo más el espacio del debate, donde cada cual sea capaz de tener su opinión sin temor a represalias.
también es una realidad que dentro de la oposición cubana hay muchas vertientes, ¿no? Están los que creen que el camino es el anexionismo, están los que creen que el camino es restituir la Constitución de 1940 sin quitarle una tilde, están los que creen que la Constitución de 1940 puede ser usada, pero primero llevándola a la actualidad y segundo simplemente como vehículo Transición. exactamente de la transición, donde se deba conformar una nueva constitución actualizada a los tiempos en los que vivimos y sobre todo que respete la realidad de una república, ¿no? Yo creo que la constitución de 1940 en ese aspecto no lo hace. Para mí empodera muchísimo al gobierno. Están también los que creen que la única vía para derrocar el castrismo es la vía armada, o sea, un método de lucha violenta con armas, y que solamente así puede ser derrocado el castrismo, porque ellos se impusieron por las armas y por lo tanto, se impusieron por las armas y además hacen uso de ellas hasta el día de hoy. O sea, que no hay otra forma de sacarlos que no sea de esa manera violenta. Y también hay otras personas, hay otras posturas políticas donde creen que puede haber una transición dentro del mismo sistema que ya está para mejor, donde ya no estén los líderes que hoy están, para mí no son líderes, sino las personas que hoy tienen el poder, y pues que se aplique de una mejor manera este sistema socialista que en Cuba hoy existe. Yo sinceramente, como les digo anteriormente, como les he dicho anteriormente, creo que el problema va no solo de la realidad que se vive, sino también de la ideología y del sistema. Creo que hay que romper con todo lo que en Cuba políticamente se ha tratado hasta ahora, en estos últimos 64 años. Creo que la sociedad cubana merece tener la oportunidad de restituir su república, esa añorada república que una vez tuvimos, que el 20 de mayo de 1902 pudimos tener y nos fue robada en pocos años, no duró mucho. Para muchos la república termina en el golpe de Estado Batista, para mí termina mucho antes. Desde el 33 ya la democracia venía cayéndose a pedazos y se venía gobernando a decretos. Pero la realidad es que tenemos que ser capaces, a pesar de todo, las posturas políticas, las perspectivas que hay, tenemos que ser capaces de organizarnos. Una coalición en el exilio no va de tener un solo ideal, va de ser capaces de, como sociedad, organizarnos para ser fuertes, para ser eficaces, para ser coherentes también en las posturas que se adopten desde esa coalición, para poder implicar a más cubanos, mucha gente que ve la posición como está a día de hoy, tan dividida, tan encontrada, y dicen, mira, ¿sabes qué? Eso, a mí no me interesa formar parte de eso si entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Cómo van a tomar acuerdos más grandes que ellos mismos? Valga la redundancia. Y es una realidad, ¿no? Es una realidad. Ahora, hay que ser coherentes, señores, y ese, ya le digo, desde mi perspectiva, hay que ser coherente un poco con el mal que nos ha azotado, que solamente no ha sido el castrismo, ¿no? Han sido, junto con el castrismo, ideologías que se han usado para ellos poder desarrollar la desgracia del pueblo cubano como la han llevado durante los últimos 64 años. Pues que Dios nos ayude, Renier, porque la verdad que el desafío de reto es muy grande. Y terminamos el 2023, sinceramente, como ya yo había dicho hace un rato, con tremenda frustración. No es para menos si uno mira la realidad con la cual terminamos. Pero vuelvo a repetir, y nuestro objetivo no es pasar la frustración ni incrementar la frustración, sino traer esperanza al pueblo de Cuba. Y aquí tengo que tomar la frase de Payá que ya dije hace un rato ya. La noche no será eterna y realmente la noche no puede estar más oscura que como está ahora. Entonces, si algo nos puede dar esperanza, es la oscuridad que reina en este momento. La luz, cuando más brilla, es cuando más tinieblas hay. Que nuestra luz pueda brillar en estas tinieblas y que contra todos los pronósticos y todos los vaticinios nos sorprendamos y que los primeros sorprendidos seamos nosotros. Con una Cuba que de verdad pueda reír y pueda triunfar y pueda abrir las puertas a la democracia y a la prosperidad en el 2024. Así mismo. Joa, ¿usted le quiere dar algún mensaje al pueblo de Cuba en general? Bueno, pues el mensaje, Renier, es ese, que las ansias de libertad no deben terminarse
a pesar de lo feo del panorama, ¿no? Que hay que seguir manteniendo ese deseo de libertad y que mi mayor deseo es, por supuesto, que esa libertad llegue, que nos sorprenda, que me sorprenda a mí, que ahora mismo, como lo dije anteriormente, y si digo lo contrario, estoy mintiendo y a mí no me gusta mentir, no soy deshonesta, no puedo serlo, yo soy consecuente con lo que pienso. No creo que la libertad de Cuba llegue para el 24, pero puede sorprendernos, porque Dios puede sorprenderme y ustedes, pueblo de Cuba, pueden sorprenderme también, porque lo que sí estoy segura es de algo, que la libertad en manos de quien sí está, lograr esa libertad en manos de quien sí está, es del pueblo de Cuba. No, y no sería la primera vez que el pueblo de Cuba nos sorprenda. Exactamente. Entonces, el 11J sorprendió eso es lo que a todo espero. el mundo. Mi oración, por supuesto, siempre es para el pueblo de Cuba. Mi oración es para los presos políticos. Mi mejor deseo de que esa isla, que es mi isla, donde nací, donde crecí, vuelva a ser libre. Esa libertad que yo no he visto, porque yo nací en una Cuba que no era libre. Mis hijas nacieron en una Cuba sin libertad. Así que yo espero que mis padres nacieron en una... O sea, bueno, mis padres nacieron en la Cuba antes, pero la Cuba que cogieron ya era una Cuba sin libertad, porque mis padres nacieron en la década del 50. Pero ya, por supuesto, eran niños muy pequeños cuando esa cosa llegó al poder. Pero lo que sí, por supuesto, les deseo, más que un mensaje al pueblo de Cuba, es mi deseo. Mi deseo para el pueblo de Cuba es que la libertad llegue pronto y que puedan tener la prosperidad que se merecen como pueblo y que realmente puedan disfrutar de eso que nunca han tenido, ¿no? Que es el poder hacer, el poder llevar a cabo todos sus derechos, el poder ejercerlo, el poder vivir una vida tranquila en el sentido material, en el sentido económico y también en el sentido espiritual. Sí, mi gente. Y sobre todo, que Cristo reine en los corazones de los cubanos. Creo que eso es lo más importante. Amén. Pues mi gente, yo desde acá, igual desde Cubanos en Washington DC, quiero recordar de los cubanos que la libertad de Cuba está en nuestras manos, que todos somos necesarios para derrocar el castrismo, que es importante que visualicemos qué es lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Por eso es que la libertad, más que una palabra, es un estado mental y empieza entre nosotros mismos. Por eso es que a día de hoy, dentro de las mazmorras castristas, hay hombres y mujeres que son más libres que muchos que deambulan por las calles siguiendo al servicio de la dictadura, ya sea porque son partícipes de la dictadura o simplemente porque se mantienen sumisos ante su látigo. Por eso es importante que los cubanos entendamos la responsabilidad histórica que nos toca, que estamos viviendo, que es parte, que tiene que ser parte de nuestro actuar, ser coherentes con la realidad que vive el pueblo cubano, ser coherentes con la cantidad de presos políticos que tenemos y abogar, actuar y luchar por una Cuba libre, democrática, pluripartidista y sobre todo sin comunismo ni socialismo. Así que desde aquí les deseamos un feliz 2024 y que Dios nos bendiga. Gracias, René. Dios Todopoderoso, a ti no te podemos engañar. Ya no hay a quién pedir. En el 2023 pedimos al Papa, pedimos al Secretario General de las Naciones Unidas y todos nos traicionaron, incluyendo al Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias. Por lo tanto, Dios Todopoderoso, humanamente hablando, no hay a quien más pedir ayuda que a ti. El pueblo cubano está desamparado, el pueblo cubano está solo. En este final del 2023 nos embarga la frustración y te somos sinceros. Por lo tanto, en este momento, Señor, y reconociendo que únicamente tú, pues a ti venimos, pidiéndote perdón por nuestros pecados y pidiéndote perdón por lo que no hemos hecho y por lo mucho que hemos hecho mal, y contamos contigo. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.